Y tiene que ver con la famosa ivermectina, querido Héctor Martín Galeano. Sí, un antiparasitario que se utiliza básicamente para control sanitario en animales, pero también en humanos. Creo que todos desconocíamos que tenía un uso humano también este medicamento, que empezó a tomar una dimensión a partir de su uso, incluso en el 2020, cuando nos enterábamos que algunos lo utilizaban y manifestaban su experiencia personal de que tenían una mejoría muy rápida, por lo menos del cuadro que atravesaron ciertas personas. Esto, por supuesto, es como los sondeos de opinión, es una foto muy sesgada, es un momento, no tiene la rigurosidad científica que tiene una encuesta para llevarlo a otro ámbito. La encuesta podría ser el estudio científico más amplio, con un universo grande, estratificado y, bueno, siguiendo de cerca los resultados. Pero, a pesar de todo, no se ha demostrado que la ivermectina sea contraproducente. Esto es como que hay una idea bastante extendida y con bastante consenso sobre su uso. Es decir, ¿qué dice la ciencia? No podemos probar que hace bien, pero tampoco podemos decir que hace mal o que agrava un cuadro COVID. Bien, hay varias provincias que lo han autorizado, a pesar de que la ANMAT a nivel nacional no lo autorizó. Por ejemplo, las provincias de La Pampa recientemente, Misiones, Tucumán, ya están usando COVID en sus salas, en sus efectores públicos y también privados, como forma preventiva, y también se ha ensayado en ensayado su uso en personal de la salud. La ivermectina, como decíamos, es una droga antiparasitaria de amplio uso, hace más de 40 años se usa básicamente, tiene un uso veterinario básicamente, y tiene en ese uso veterinario mucha eficacia, mucha eficacia. En Europa se han hecho estudios, también en otras latitudes del mundo, pero yo quiero comentarle dos. A ver. En principio, uno del CONICET, realizado sobre 45 pacientes, poca cantidad, pero ahí está el estudio para mostrar. 45 pacientes con enfermedad leve a moderada. Entonces, arrojó como conclusión que la administración de ivermectina a dosis de 0,6 miligramos por kilo de peso produjo la eliminación más rápida y profunda del virus en las 45 personas que fueron relevadas en ese estudio. Sin embargo, ¿qué se dice? Que el uso de ivermectina pudo probar por lo menos en el universo de enfermos en el que se utilizó, pudo probar que tuvo una eficacia en la recuperación del leve a moderado. Sin embargo, no mejoró la situación del enfermo de grave a muy grave. Es decir, pudo haber tenido, en principio, sin que esto sea una verdad científica, una muy buena, una interesante actitud frente a los cuadros leves y moderados. Sin embargo, en los graves o muy graves, no, de los enfermos obviamente, no tuvo el mismo efecto. Pero hay un dato que es muy impresionante, que es el uso de la ivermectina, el uso preventivo de la ivermectina. En Estados Unidos, según pude ver y leer, iba a decir estudiar, pero no tiene esa magnitud, haber leído a todos los tres documentos, en Estados Unidos se recomendaba, los colegios médicos recomendaban hacer un tratamiento preventivo de ivermectina por varias semanas, incluso si a pesar de ese tratamiento contraías el virus, seguir haciéndolo por otras semanas, algo así como 4 semanas más. En principio era 8 semanas preventivo,
Si agarrabas el COVID, también lo hacías 4 semanas más. Ese uso preventivo que en Estados Unidos estuvo muy difundido y muy extendido, se probó en 162 agentes de salud del hospital, de un ensayo clínico que se realizó en el hospital Eurnequian del partido de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires. Participaron 162 agentes de salud que recibieron ivermectina, en este caso 0,2 miligramos por kilo de peso, como un método de profilaxis. El estudio demostró que si bien algunos de los participantes aún están completando el esquema terapéutico, 8 semanas de tratamiento, a la fecha no se habían registrado infecciones por COVID en ninguno de los 162 sujetos durante el periodo, los 162 agentes de salud que hicieron el tratamiento, en el periodo que se investigó justamente, en la ventana temporal que se investigó justamente su utilización. Esto es muy impresionante, esto lo publica incluso la página web chequeo.com, citando el estudio del hospital de Eurnequian, porque aquí sí hay un dato interesantísimo, que el personal de salud que verdaderamente estuvo y está muy cerca del virus, realmente muy cerquita del virus, estos 162 agentes que hicieron el tratamiento de profilaxis con ivermectina durante 8 semanas y después lo pudieron extender eventualmente 4 semanas más, en ninguno de los casos se han infectado de COVID-19 por lo menos entre junio y diciembre del 2020, es decir, del año pasado. Fíjense ustedes, son estudios que, a pesar de que no ha pasado una eternidad, son estudios que se llevaron adelante en un contexto donde, por ejemplo, no se hablaba de la variante Delta. No, claro, pero perdón, no solo eso, sí. Fíjate vos lo vieja que queda la foto, no pasó un año todavía, lo vieja que queda la foto, que la situación, si vos comparas la situación de julio del año pasado con esta, es muy distinta. Claro. En cuanto a cantidad de contagios, etcétera. Ahora, cuando te vas a octubre, noviembre, diciembre, la situación ya era muy distinta también, porque estamos hablando de los picos de contagio de la pandemia, por lo menos hasta ahora, sacando los últimos picos de lo que ha sido esta segunda ola. Con lo cual la ventana temporal es interesante, porque habla de 6 meses, dentro de los cuales hay distinto tipo de fotos, con bajo contagio, con contagios muy elevados, con una curva descendiente. Con cepas distintas. Con cepas distintas. En parte de ese periodo, probablemente parte del personal de la salud no haya estado vacunado. También. Claro. Quizá en la última... Por eso, en la última etapa probablemente sí, a lo mejor alguno en la última etapa, pero la vacunación empezó ¿cuándo? ¿Diciembre, enero? El 30 de diciembre. Bueno, entonces no, o sea, ni siquiera estaban vacunados, con lo cual, qué interesante ese estudio. Y sobre 160 y pico de pacientes, 160, ninguno contagiado, cero. Ninguno, cero. La verdad es que es interesante el número, ¿no? Sí, uno sin ser un experto, pero puede identificar que ese número es chico en relación a la magnitud del fenómeno. Sin embargo, ojo, porque esos 162 representan un universo específico, que es el universo de los agentes de salud. Claro. Entonces, no pensemos en toda la sociedad, pensemos en ese universo que está muy cerquita del virus, muy cerquita del virus, en aquel momento incluso más, porque después nos fuimos enterando de que de ciertas medidas de profilaxis más allá de la ivermectina eran eficaces, después nos fuimos enterando del contagio por aerosoles es el más dañino, pero sigue siendo interesante porque estos 162, y esto sí podemos hacer elucubrarlo, sí pueden representar un porcentaje amplio de este hospital de Ezeiza que fue relevado. Entonces, en esa medida, es un dato muy interesante, que de los 162 que hicieron la profilaxis con ivermectina, ninguno se contagió. Ninguno contagiado y ninguno con parásitos seguro, eso, ¿no? También. Sí, ninguno con parásitos seguros en dosis menores a los pacientes que, este es otro dato, en dosis menores, los que hicieron el tratamiento de profilaxis, estos agentes de salud,
tenían 0,2 miligramos por kilo de peso. Y el otro estudio que hacíamos referencia sobre los enfermos que se trataron con ivermectina, pero ya enfermos, con una dosis 3 veces mayor. Entonces también indica, es un dato muy alentador, a eso quería llegar. Si se supone que a menor dosis incluso puedes tener un efecto de profilaxis importante, también está bueno, ¿no?, tenerlo como dato. Bueno, muy interesante, muy interesante. Este estudio que por lo menos por ahora no alcanza para determinar que efectivamente a nivel científico, hablamos, bueno, no alcanza para determinar que efectivamente la ivermectina es buena para el tratamiento de COVID. Para usarse masivamente. Pero sí arroja datos que... Y que te tienen alerta por lo menos. Y que generan expectativas. Sí, pero cuando vos ves un estudio como este, y cuanto menos son curiosos los datos, Sí, ¿no? Si de 160 en 6 meses, personal de la salud que se supone tiene un contacto mucho más estrecho probablemente con pacientes de COVID, que haya cero contagio durante 6 meses y que ni uno se haya contagiado, bueno... Y que no arrojen rastros tampoco de... Cuanto menos es curioso el dato, ¿no?